Era fiesta latina. Era fiesta latina en un bar que era el tuyo, donde vos tocabas música kiwi. Y dije, bueno, invito gente. Fue gente. Porque el latino llega a las 11:30. Sí, 11, 11:30 llega. Y el kiwi está carreteando a las 6 de la tarde. Gracias que no llega a las 12. Sí. Cierra la 1 el lugar. Sí. Pero no. Pero el kiwi ya anda dando vuelta a las 6 de la tarde. Ya está en pedo directamente. Sí. Me pasó que me cayó bebida en la consola. No un vaso entero, pero un poco de bebida. Y es como que decís, por favor, no te cortes. El buen DJ no es el que hace las buenas mezclas, sino el que con el siguiente tema te sorprende. Yo. ¿Qué pasa, cabros? ¿Cómo están? Oye, bienvenido, Max, de Argentina. Maxi Segura. Puta que nos costó, compadre, hacer este podcast, weón. El primero, siempre va a costar. Sí, no, bueno, pero de acá los errores se aprenden, ¿no? Maxi, ¿en qué estáis? Nos costó harto. Nos costó harto. 2 meses estudiando. De ponerle huevo. Metiéndole plata, metiéndole tiempo, aprendiendo, estudiando, llamadas, mensajes hasta tarde. Harta dedicación. Pero, sí, no, pero la verdad que honrado de ser el primer invitado. Maxi de Córdoba. ¿Cuánto lleváis acá en Nueva Zelanda ya? Y yo acá llevo desde abril, o sea, 8 meses. ¿Y en qué andáis? ¿Cuál es tu...? Bueno, o sea... ¿Qué estás haciendo actualmente? Actualmente estoy trabajando en un warehouse. O sea, bien tranquilo y de DJ, obvio, en los viernes. Pero nada, llegué acá a Auckland, hice todos mis trámites y directo me vine para acá, en el monte, y me quedé en el monte. Me gustó mucho el monte, me enamoré del monte. ¿Hay alguna razón especial por la cual te gustó tanto el monte? Sí, o sea... ¿Pudiste conocer otros lados de Nueva Zelanda o llegaste acá primero? Llegué acá primero y no me moví. Tengo que hacer un road trip. O sea, fuiste Auckland, Mount Maunganui. Auckland, compré el auto y vine para acá. Vale. Corto. No, sí, o sea, me trae recuerdos porque, a ver, yo cuando era chico, mi abuelo tenía un chalet en la costa de Argentina y cada tanto íbamos. Después empezamos a ir a otros lugares dentro de la costa argentina. Después un tiempo que dejé de ir y volví a ir con amigos a Villa Gesell, creo que 2 años o 3 años seguidos, que la pasé bomba, disfruté mucho de la playa, tanto de día como de noche. O sea, por varias razones. Durante el día la pasaba bomba, te cae risa, salías a tomar, te juntabas, qué sé yo. Y durante la noche tenías tanto fiestas como por ahí, si tenías ganas, te ibas a escuchar música a la playa o escuchar incluso las olas, calma un montón. O sea, te relaja, te baja la revolución. Sí. Buena. Oye, bueno, me imagino que acá en Nueva Zelanda, ¿ya cuántas fiestas lleváis? Ya estáis tocando hace varios meses, ¿no? Sí, y más o menos han sido ya 8 fiestas. Buena. O menos. Incluyendo una kiwi. Esa fue... Cuenta esa anécdota, weón. No, era fiesta latina. Era fiesta latina en un bar que era el tuyo, donde vos tocabas música kiwi. Y dije, bueno, invito gente. Fue gente latina. Pero claro, nos la copó más rápido los kiwis. No tengo nada en contra de ellos, pero lo coparon más rápido. Entonces tuvimos que empezar a balancear. Claro, porque el latino llega a las 11:30. Sí, 11:30 llega. Y el kiwi está carreteando a las 6 de la tarde. Gracias que no llega a las 12. Sí. Cierra la 1 el lugar. Sí. Pero no. Pero el kiwi ya anda dando vuelta a las 6 de la tarde. Ya está en pedo directamente. Sí. No, y claro, y llegó los kiwis primero, entonces tuvimos que poner música kiwi primero para que no se nos vayan. Sí. Y bueno, pero salió bien, o sea, lo bueno es que vos tenías experiencia en música kiwi, entonces vos llevaste el timón ahí, yo hice un par de acotes, funcionó y después le mandamos reggaetón y salió flama. Es que tuvimos que jugar a 2 bandos, por así decirlo, esa noche, porque se nos metieron kiwi a una fiesta latina. O sea, imagínate, teníamos preparado nuestro set, ¿cachai? Para hacer música latina. Estaba preparado el set, estaba preparado el sistema de cómo iba a poner música vos, cómo iba a poner música yo, y que eso no afectó. Pero que me hayan metido música kiwi ahí, yo... Claro, y además que después llegaron los latinos diciendo, oye, no era fiesta latina, y ahí teníamos que meterle unas 2 o 3 latinas, y después 2 o 3 en inglés, después una, y fue un desafío interesante. Sí, bueno. O sea, salió bien, en definitiva, pero... Fue un challenge. Sí, fue un challenge, la verdad. Hubo gente que
no me recriminó, pero me dijo, che, no pusiste cumbia. Claro, si no Pasa pusimos que, cumbia. es que no podía poner cumbia teniendo los kiwi. O sea, a los kiwi los dejas contento con música kiwi, que, o sea, para el que no sabe, música kiwi, que es el pop que escuchamos. Música club europea, por así decirlo. Sí, David Guetta, Calvin Harris, o sea, un poco de eso, más o menos, de lo que se escuchaba antes. Pero nada, no podíamos poner cumbia porque ibas a dejar muy afuera los kiwis. Sí. Y el reggaetón era más o menos el punto común entre el kiwi y el latino. Es que acá el reggaetón se ha expandido tanto alrededor del mundo que para ellos no es algo desconocido. La cumbia es un ritmo ya que esto, o sea, sí. El chileno se prende y... El chileno, el argentino, el uruguayo se va a aprender, pero ya el kiwi... Claro. Complicado. Sí, ¿no? Y aparte que el kiwi no te perdona una. El público kiwi es, te lo digo por experiencia, puedes tener una hora de set donde la música está muy buena y están todos contentos, eufóricos cantando, pero de repente te tiráis un tema que es un vacía pista, que le digo yo, y te cancelan. Y te matan, y se van, y no. Es difícil tocarle a los kiwis, hermano. Pero bueno, uno tiene que estar preparado. Sí, en el reggaetón puedes dar una pausa, digamos, de un tema que por ahí no se conoce o no se baila tanto, como para que por ahí estás en alta, o sea, podéis seguir en alta, pero también tenés que dar una pausa, porque seguís subiendo, baja un poco la revolución y arranca de vuelta. El viaje que se le llama. El viaje, exacto. Oye, viejo, cuéntame, tú llevas años ya tocando, alrededor de 10 años entre pausa, entre dándole, sí. Pero comenzaste hace 10 años a conocer lo que es el business, el mundo sí. Del, no digamos business. Que queda muy... Claro. Queda muy, ¿qué es esto? Es poner música nomás, loco. Cuéntame tu primera fiesta, tu primer gig, ¿cómo fue? Mi primera fiesta fue en la casa de un amigo, cuando todavía no tenía consola. Era yo, la compu y el Virtual DJ, que para muchos el Virtual DJ... Caballito de batalla. Sí, era el primer programa que conocías, era el primer amor, no el mejor, lejos de ser el mejor. Me parece un programa berretazo. Pero fue con ese programa, con una computadora, un amigo puso la casa porque era su cumple y otro puso el parlante. Conectamos todo y estaba ahí yo, ya tenía todas las teclas... Fue un teamwork. Fue un teamwork, literal. Tenía todas las teclas ya seteadas para más o menos los efectos, que esto que lo otro, subir, bajar los volúmenes. Era bien básica la mezcla. Que ahí te das cuenta que el buen DJ, o sea, realmente el buen DJ, que esto también, o sea, me di cuenta y me lo dijo un amigo DJ, el buen DJ no es el que hace las buenas mezclas, sino el que con el siguiente tema te sorprende. Tipo, la gente no puede anticipar cuál es el siguiente tema. Claro. ¿Me entendés? A veces la mezcla puede ser chotísima. O sea, tipo, la transición puede ser chotísima, pero si el otro tema la pega y la persona no le anticipa ese tema, es... Por ahí viene la reacción de la gente cuando grita, cuando dicen, claro. ¡Wow, no me lo esperaba! Así. Claro, eso ahí es cuando la rompe y está bueno, o sea, es una linda sensación. Y bueno, fue una fiesta en una casa de un amigo que tenía un country, que básicamente era una casa en un barrio cerrado. Y fue bastante gente, fueron, no sé, 60 personas. La pasamos bomba. Pasa que el patio ser tan grande hacía parecer que era poca gente. Pero nada, lo mantuvimos ahí tipo encerradito. Y nada, salió una linda joda. La pasamos bomba. Tenía a mis amigos bancándome, diciéndome qué temas poner, sacándome fotos, todo. Así, eso también suma un montón. ¿Qué edad tenía ahí cuando fue eso? Y yo tenía 19, 20. Hermoso. Más o menos. Fue una muy linda joda. Linda experiencia. Extrañáis la fiesta argentina, ¿no? Oh, un montón. No te puedo explicar. No, hay otra cosa. Sí. O sea, es como... No diría yo que es mejor o peor. Es diferente. Es diferente. Igual acá ya con terminar la una te queda sabor a poco. Sí. Es como el común denominador de la gente cuando se choca con la joda acá. Claro. ¿No? Y cuando tú terminas de tocar, te miran así como, ¿qué onda? Y lo bueno es como que en esa noche se dan cuenta que a esa hora termina. Te dicen, ¿se termina? Sí, papi. Sí, se termina. Oye, tu buena y mala experiencia en la noche. ¿Tuviste alguna? Buena experiencia.
Sí. Tengo un amigo del colegio que me contrató 3 veces, tipo, para su cumple. El cumple del hermano y su recibida. Me acuerdo que las 3 veces nadie se me acercó a pedirme un tema. Todos los temas que puse los bailaron, les gustó y la pasaron bomba. Y eso es algo que te gratifica y te llena. Te juro que es muy bueno sentir que decís, pegué con todos los temas. O sea, no sé si la mantuve en alta todo el tiempo. En gran parte sí. ¿Cuántas horas fue ese set? Y arranqué a las 11. Creo que en las 3 más o menos arranqué a las 11. Yo cuando me vendía mi producto arrancaba a las 11. Terminé a las 5, pero debe haber tirado hasta las 6, 7. O sea... Oye, ¿y toda esa noche fue dale que dale? Sí, pasa que pone un tema. O sea, fue la noche que vas a recordar. Sí, es que no hasta que se supere. Hasta que se supere. O sea, no me lo olvido porque me acuerdo que estábamos... O sea, yo recién seteando todo ahí, los parlantes, esto que lo otro, que ni siquiera tenía triles. Yo ponía los parlantes arriba de una silla corta. Mis amigos estaban ahí, se llenaba de vagos y decíamos... No, después la gente cae, tipo re tranquilo. Y después se llenaba el quincho, porque tenía un quincho atrás de la casa, y se llenaba. Y vos decís, ¿de dónde vino esta gente? No sé. O sea, la mayoría los conocen. Paracaidista le decimos. Claro, caía gente conocida y amigos de amigos y amigos de amigos, ¿me entendés? Claro. Entonces, pero se llenaba. Entonces se llenaba y tenía toda la gente bailando ahí. Era como, ¡guau! ¡Qué lindo! No, qué buena. Esa fue como la mejor. La bonita experiencia. La bonita experiencia. Y la mala. La mala. Así, algo que tú digas, sí. Qué mierda. Me pasó que me cayó bebida en la consola. No un vaso entero, pero un poco de bebida. Y es como que decís, por favor, no te cortes, te pido por favor. Y, a ese nivel. Sí, no, y yo secando ahí el bordecito para que no le entre la ranurita. No. Pero era un golazo porque no sé, era todo terreno la consola que tenía en su momento. No era Virtual DJ. No, porque no era en la compu, era en la consola que me caí directamente y era como, por favor, no me abandones. Ahí fue como igual una pesadilla, por así decirlo, que realmente es una cagada. Sí. Pero la peor fiesta, o sea, no peor fiesta, pero una experiencia mala es cuando, o sea, me acuerdo que una vez tuve unos 15 que habían ido chicos, yo ponía la música que es de fiesta y no la bailaban. O sea, estaba la pista vacía. ¿Qué rescata de eso ahí? De que el tiempo se pasa el triple lento. O sea, vos pones un tema y mirás la hora cada 2 minutos. O sea, da lo mismo el tema que pongáis, hermano. Si un llena pista o lo que sea, da lo mismo. O sea, es de ese tipo de noche, que no baila nadie. Bueno. No baila nadie. Entonces vos tenés los grupos que ya empiezan a salir con 15 años y escuchan la música que se escucha en la fiesta. Y otros que todavía no tomaron una gota de alcohol. Y siguen escuchando temas que no son de reggaetón. Entonces en ese momento esos no escuchaban reggaetón. Y me vinieron con, ¿me podés poner los Arctic Monkeys? Y un DJ tiene música, pero no tiene toda la música del mundo. Claro. El pensamiento errado de la generalidad, que cree que el DJ tiene toda la música. No tiene toda la música, tiene la que descarga. ¿Crees tú que los clubes tienen como el gran responsable, los DJs, como el enganche para hacer dinero en los clubes? Sí, o sea, un club sin DJ, no te digo que no es nada, pero sin música sí que no es nada. O sea, vos podés a un bar... Ahora tenés Spotify que te puede suplantar, por así decirlo. Ponele, hay una IA de Spotify que ya está incluida, que medio te hace una mezcla. Pero... No lee el público. Claro, no lee el público y aparte un boliche sin música, o sea, cero música, ya sea Spotify o sea un DJ, es cero, no existe. O sea, se escucha a la gente hablar, es horrible. Es preferible tener una música de fondo. La música está en todos lados. Y los DJ de clubes tienen también ese ojo de leer qué canciones se van a pegar primero y van a sonar y que son bailables antes que, bueno, que igualmente gracias a los DJs también la música se hace conocida. O sea, tanto el artista como tal se hace conocido por su música, pero también el DJ lo difunde. De hecho, en los 70, las disqueras contrataban los servicios de los DJs para que en los clubes donde ellos tenían residencia hicieran popular las canciones. Claro. Ni siquiera la radio, sino que utilizaban el contacto de los DJs para que ellos le pasaban una copia y esa copia la ponían en los clubes ellos y hacían el tema popular. Claro, es que en esa época no existía Spotify, sí. No existía bajar la música legal, ilegal, como quieras, no existía bajarla, ¿me entendés? Claro. Entonces,
ahí cambió mucho la globalización de decir, bueno, ahora tengo la música en el celu, toda, del mundo en el celu. Sí, es una línea delgada porque por ahí llega gente que te pide temas en la noche y tú dices, pero esto, ¿qué es esto? Y está la fiesta andando con todo y pretenden que de repente pongan un tema que, no sé, le gusta solamente a ella o a él, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en la fiesta en tiempo real. Es un grave error que para eso, o sea, si vos querés escuchar ese tema y ese tema no concuerda con lo que se está escuchando, anda a tu casa y escucha Spotify. Exacto. Lo dije un poco crudo, pero sí. Es como que, o sea, me estás pidiendo un tema de reggaetón que primero lo tengo descargado, tiene 0 reproducciones, o sea, no te digo 0 reproducciones, pero no es tan famoso y la gente por ahí si lo pone, te la baja, deja feliz a una persona, pero hace... Sacrificar el resto. Sacrificar el resto. Entonces, acá es donde domina la mayoría. Claro. Y la minoría que no le gusta... El grande se come el chico. Claro, y la minoría, bueno, no es que te digo lo lamento, pero es que, o sea, o me vacías el boliche o te hago feliz a vos. Vamos a tener una pausa, por así decirlo, en esta conversación. ¿Sí? Para hacer algo diferente, un ping-pong de pregunta rápida y respuesta rápida. Perfecto. Bueno, cabros, ahí está, como dice mi papá, tiempo de empezar con el juego de ping-pong, que se trata de preguntas interesantes junto a mi compadre DJ Max. Te la tienen que jugar, o sea, tienen que responder rápido. Dale. Estoy. Una serie de preguntas, pregunta corta, respuesta rápida sin pensarla mucho. Dale. Tu no rotundo. Que me piden música que no tenga sentido con lo que estoy poniendo. ¿Qué odias? Que me pasen cerca la consola con un vaso de alcohol y estén borracho. ¿Qué te hace feliz? Cuando pongo un tema, la gente lo grita y la pega. No tiene palabras. ¿Qué te da miedo? Cuando pongo muchas canciones y no las bailan y ya me siento mal DJ. ¿Extrañas algo? La fiesta en Argentina por diferencia. ¿Algún consejo? Pongan la música que les gusta como DJs y que tenga sentido, que tenga mercado. ¿Qué te gusta de ti? En cuanto a DJ, que soy versátil. Digamos, a veces puedo poner una música u otra y más o menos mantengo el ritmo. Si no pusiera música latina, ¿qué género tocarías? Tropical House. Mejor artista de reggaetón old school. Don Omar. Canción favorita contemporánea. El efecto de Rauw Alejandro. ¿Reggaetón o cumbia? Y cumbia. Bravo, padre. Se la jugó. Sí. ¿Algo que decir ahí, la voz en off? No se coma el micrófono para empezar. No, Sí, ¿cómo te has sentido en el podcast? Bien. Se envuelve lindo, buenas preguntas, buenas historias. Está lindo. Tranquilo. Tranqui, chill. ¿Cómo te organizáis musicalmente? ¿Cómo lo hacís con tu biblioteca? Cuéntanos, dale algunos tips personales que tengas. Yo personalmente, yo no sé, la verdad nunca vi otro DJ, nunca vi cómo lo hacía otro DJ, así que yo encontré mi forma solo. Capaz coincide con la mayoría o capaz no sé. ¿Te autoentrenaste? ¿Cómo? ¿Te autoentrenaste? Sí, o sea, autodidacta, completamente. Claro. Nunca fui a un curso, a empezar de DJ de la nada. Mi música la organizo básicamente géneros, reggaetón, cumbia, cuarteto. Cuando me voy, ponerle latina, dentro de una carpeta latina, ponerle tengo, para mí, salsa, bachata y cha-cha-cha. Pero ya después dentro del grueso de reggaetón, sí, ahí tengo un montón de carpetas dentro. Tengo reggaetón y RKT, que es básicamente lo que se escucha ahora contemporáneo. Reggaetón viejo, que esa carpeta es prácticamente... Intocable porque hoy no va a salir un reggaetón viejo. Claro. No tiene sentido. Entonces, la reggaetón viejo está solidificada, está grabada en piedra. ¿Por qué crees tú que el reggaetón viejo hasta el día de hoy no hay quien lo tumbe? Porque tenía algo que era mucho lo que hacía Juan Magán, que era electro latino, y que ahora se está tratando de copiar con algunas canciones de, bueno, hasta donde yo sé, artistas como Emilia o Juan Turizo y Tiago PZK, que hicieron, no me acuerdo qué canción,
y tratan de meterle un ritmito más tecnoso, te diría. Sí. Y Wisin más, y Yandel en su disco Los Vaqueros también. claro, es como que le agregan un ritmo un poquito más rápido. En el 2007-2008 sacaron su disco electro-latino bien pegado a lo que decís tú. Y el tema es que también el reggaetón viejo tenía, yo creo que mucha diferencia entre un tema y otro. Y, o sea, tanto musical como en tonalidad, como en todo. Entonces tenés una canción y la otra es completamente distinta. Por más que tenga una tonalidad parecida y lo puedas mezclar, que yo, se sentía distinta. Entonces había diferencia. Es que es tremendo porque el día de hoy sale mucha música, más que antes, pero montón. La calidad y el ritmo y que sea un éxito no de es un tan álbum, claro. ponele, de un álbum de algún artista. Bad Bunny, el año pasado cuando sacó su disco, viejo, ¿cuántos temas pegaron? Bueno, claro, es que también hoy hay mucha oferta de música, entonces algunos temas van a sobresalir. No es como que antes había una oferta tan baja de música que lo que salía la gente lo consumía. Hoy sale tanto que ya llega un punto, no te digo que te agobia, pero yo como DJ no me pongo a escuchar los nuevos álbumes de todos los artistas. A mí me gusta Fade, me encanta, y sí, escucho los álbumes de Fade, pero que eso, Bad Bunny, miro el recap de lo más escuchado y eso lo bajo, ¿me entendés? O sea, es tan simple como eso. De un álbum de 9 temas, 2, 3 pegan. Claro. El resto al fanático le gusta. Lo que pasa es que lo que hay que hacer con los temas, lo que se hace con los temas de Bad Bunny es remixearlos para que cobren vida, por así decirlo. Porque de repente se tira temas, La Romana, por ejemplo, que es un trap. Yo lo tengo remixado aquí, que se lo pongo hasta los kiwis y es una weá que es un levanta muerto. Es un llenapista. Claro. El tema, o sea, hay que hacer un trabajo grande con la mayoría de los temas de Bad Bunny en la actualidad. Porque, acuérdate, Bad Bunny, el primer disco que sacó, o el Bad Bunny del inicio. Sí, era trap puro. Claro. Era trap puro, sí. A ver, yo soy partidario de siempre poner música original. O sea, la canción original con su ritmo original. ¿Qué pasa con los remix? Que también tengo un montón de carpetas de DJs de Argentina que hacen remix. DJ Fer Palacio, Alan Gómez, DJ Alex, DJ Tao. Que la mayoría de los remix, todos tienen la misma base fiestera de... o sea, todos tienen la misma base de 100 BPM. Que ya en un momento, si vos pones toda la noche música a 100 BPM y te aburre, te satura, ya te deja de gustar, ¿me entendés? ¿Cuál es la diferencia con que la nueva generación te saque temas y que duren un mes y la gente se olvida? Bueno, primero que nada que tenés... o sea, los temas ya vienen con una obsolescencia programada. O sea, están hechos para que tengan un boom de un mes y ya está. Ya tienen que ir pensando en el siguiente tema o más o menos que aguante un par de meses como para que haga el otro tema. Antes, pocos temas salían de reggaetón o salía un álbum cada mucho tiempo. Claro. Entonces, lo que salía la gente lo consumía al toque porque era poco lo que había. Ahora ya te abomban con tanto reggaetón porque hay ¿Por qué? Porque los artistas sacan mucha música y porque ahora cada vez hay más artistas emergentes que ponen música. ¿Y cuál es tu apreciación de la música actual? Mi apreciación de la música de hoy está buena y el hecho de que cambien, porque también cambian los ritmos dentro del reggaetón. O sea, hoy tenés reggaetón y muchos de los temas que están sacando también le agregan lo que antes era el electro latino. Entonces eso genera variaciones que hace que la gente que lo escuche se adapte a escuchar una diferencia entre uno y otro tema. Entonces vos te da suficiente cintura para poner reggaetón, para poner cumbia. Entonces como que hoy ya sacan o sea, los artistas de hoy sacan cumbia, sacan reggaetón del género latino, urbano, sacan cumbia, sacan reggaetón, sacan algún RKT, porque por ejemplo, por poner un ejemplo, Emilia tiene su tema de reggaetón, tiene su tema de RKT, creo. Sí, con Mesita, de Tu Foto Remix. Y tiene una cumbia, si no me equivoco. Oye, yo te encuentro un tipo muy inteligente, muy sabio a tu corta edad, considerando eso, y muy humilde. Dentro de esa humildad que tú tienes, la sencillez que tú tienes, ¿tú estarías en condiciones de darle algún consejo a los DJs que quieren comenzar? Sí, por supuesto. Primero, a ver, como
o sea, en realidad 3 consejos, así, bien, bien simple. Primero, conocer qué programas hay en este mundo del DJ. Capaz los de antes, no sé si los de ahora, pero los de antes arrancaban con Virtual DJ. Después se daban cuenta que existía Traktor, que existía Serato DJ, y después existen un montón de otros programas que son medio injunables, te diría, no sé si ubicás la palabra. No. Bueno, que no los conoce nadie, prácticamente, que son gratuitos, como que no los usa nadie. Pero los más famosos están Serato, Traktor. Hoy salió nuevo con Pioneer Recordbox, que lo estoy usando con esta consola, pero yo pasé de Virtual DJ a Serato. Y con Serato me enamoré por la interfaz, por lo bien que analiza las canciones. Entonces yo me enamoré de ese programa. Hoy Recordbox no es que no me gusta, pero no es lo que estoy acostumbrado. Lo uso igual y me funciona. Pero mi corazón está siempre con Serato. O sea, a la que pueda empiezo a pagar Serato. Eso primero, que sepan qué software hay en este mundo. Segundo, que elijan un género. Acá hay un tema. Elijan un género que les guste y que sepan que sea reproducible. ¿A qué me refiero? A mí me gusta el reggaetón, la cumbia, el cachengue. O sea, me gusta ese mundo que es la latina. Buenísimo. Entonces yo me centré en ponerme a descargar música. Bueno, ahí las formas de conseguir la música... O sea, hay maneras legales y maneras ilegales. Cada uno buscará la suya. No voy a incentivar a nadie a hacer nada ilegal. Hay programas que lo hacen. Entonces, descargar tu música, la más escuchada, y centrarte también en eso. El que sale de joda a una latina, escucha reggaetón, escucha cumbia, entonces ya más o menos tiene una idea. Si el que sale de joda se quiere convertir en DJ, no le es tan difícil. Pero si el que sale de joda, cumbia, reggaetón, y quiere poner música rock, que por ahí no pega tanto como pega el reggaetón, y se tiene que poner a investigar. Por ejemplo, vos tú tomaste tus años para agarrarle la movida a la música kiwi. No es que fue del día a la mañana. Entonces tuviste que sentar, estudiar qué escuchan, qué no escuchan. Yo el reggaetón y la latina, como la escuchaba cuando salía de joda, ya me era fácil. Entonces, como elegir un género que tenga sentido. Y ser fuerte en ese. Y ser manejarlo. Sí, manejarlo, ser fuerte, tratar de investigar cómo hacer buenas transiciones. Eso ya más tecnicismo. Sí, porque la música está ahí, Maxi. Cualquiera la puede tener. Sí. Cualquiera. El tema es cómo la utilizas. Claro. Yo tengo un pensamiento mío, es un poco contradictorio, pero, o sea, no lo digo en mala forma, pero el trabajo de DJ es deshonesto. ¿Por qué? Porque pones música que no es tuya. ¿Está más difícil encontrar trabajo como DJ? ¿Crees tú, no? ¿Cómo lo veis? Sí, o sea, a ver, no vas a tener problema de... Así como explotó la música, también explotaron los DJs. Sí, pasa que... A eso va mi pregunta. Yo creo que el DJ como DJ que pone música en una casa, si no consigue su propio equipo, sus parlantes, su mixer, todo, su potencia, todo, es difícil encontrar música. Pues encontrar trabajo. No vas a ir solamente con tu consola y un parlantito a tener fiesta. Y este soy yo. No, claro. No podés. Hoy, si sos ese tipo el DJ de fiestas de casa o de eventos... DJ móvil se le llama. DJ móvil, bueno, ahí necesitas tener tu equipo. Ahora, si sos un DJ que va de bar en bar, primero te tenés que estar moviendo mucho, tenés que hacer mucho ambiente. Si no lo tenés, lo tenés que hacer, pero si tenés mucho ambiente, mejor. O calle, por decirte. Sí. Entonces es más fácil, te reconocen, la gente te va siguiendo, entonces ahí como que vas tocando en varios lugares. Y después, si no, la otra es lo que han hecho muchos DJs, hacer sus remix. Y de ahí la fueron pegando también. Como destacándose porque claro, hace sus propios remix. Claro, pero eso ya pasa más por producción musical, no es tanto el DJ. Sí, en la actualidad creo que el mundo del DJ está una bestialidad porque el DJ en la actualidad no solamente tiene que ser DJ, ¿cierto? El DJ actualmente tiene que ser un productor, como lo dices tú, tiene que ser fotógrafo, tiene que ser videomaker, tiene que ser filmarse sus propios videos, sacar sus propias fotos, o que vaya un amigo con vos y te haga todo lo que... Tiene que ser un promotor, tiene que hacer su propio advertising, su propio flyer. Entonces, a eso voy. Está más difícil porque también tiene que ser varias cosas a la vez. Exactamente. Y aparte, si sos el DJ que tenés tus equipos y vas a eventos, por ahí no es tan difícil porque te promocionás, creás un par de flyers de promoción y algo podés vender.
Ahora, si vos estás buscando tocar en clubes o en bares y no sos muy conocido o no tenés antecedente y correr al DJ que está host y tenés que pechar bastante. Porque Sí. no van a decir, ay, bueno, probamos con vos y nuestro host, a nuestro DJ host, este fin de semana le decimos que no. No, tenés que tener un carro de referencia atrás para decir, bueno, a vos te vamos a poner este fin de semana y te vamos a probar. Claro. Y vamos a sacar a nuestro host para probarte a vos. Si vemos que vas bien, bueno. Si no, chao. ¿Tú eres afín a esa idea de ser un DJ exclusivo solamente de un club? Por ejemplo, si te llama otro club diferente el mismo día. ¿Cómo te manejáis con ese concepto? ¿Qué piensas tú de la exclusividad de los DJs en los clubes? Me parece que, o sea, todas las personas tienen derecho a disfrutar de la música que pones si está buena. Entonces, si vos sos guest host de un bar, del bar A, y el mismo día te llama el bar B, yo opino que estaría bueno que ese otro boliche te pruebe. O sea, vea de lo que sos capaz o de la gente que podés llevar o de la música que podés poner. Entonces, decía ese bar, al bar A, decís, bueno, mira, este fin de no voy a poder. Y vas al otro. Está bien. Pero dejáis cojo a ese... Sí, eso es el tema. Pero claro. Vos también tenés que pensar en tu propio negocio. Porque si ese otro lugar, vamos a decir que la primera vez que te ponen a poner música es un trial, es gratuito. Vos lo haces. Sacrificás una noche de poner música, de ganar plata por poner música en otro lugar, capaz, no te diría más lindo, pero diferente. Si ese lugar le dicen, me gustaste y te ofrecen algo mucho más bueno, vos también tenés que pensar en tu propio negocio. Vos no estás casado no estás casado, o sea, tenés tu relación con el bar A y tenés tu relación con el bar A, pero no estás casado con ese bar, con esa empresa. ¿Crees que los dueños es difícil que entiendan eso? Sí, porque poca gente entiende el negocio que es. O sea, ahí es donde tenés que hacer el equilibrio entre, no te digo humildad, pero el equilibrio entre respetar el boliche que no te dio sos famoso, pero te dio vos, a también hacer crecer tu negocio. Pues si es otro boliche te ofrece más, de última arreglas, mira, che, en vez de hacerte la joda los viernes, te la hago los jueves. O sea, cuando decimos ver el negocio tuyo es ver la marca personal también que tú puedas tener. Claro. ¿Cómo tú crearías una marca personal? Por ejemplo, en lo personal, lo tuyo, o lo mío, o lo de otro DJ que tú tengas como referente, como marca personal. ¿Qué crees tú que es lo más destacable que debiese tener un DJ para lograr una marca personal? Primero, cuando un DJ toca en varios clubes distintos, la gente le gusta eso. Porque en lo personal, es lo que yo vi, que cuando un DJ está en este bar y el otro fin está en el otro y el otro está en el otro, primero que generas una rotación y que ese DJ es como que, vos podés seguir al DJ que te gusta y al mismo tiempo cambiar el ambiente. Porque capaz, como pasaba en Córdoba, tenías un DJ que está bueno, en zona que está bueno, y tocaban un día en un boliche de zona norte, y después el otro fin de semana tocaban un boliche de zona sur, y cambiaba el ambiente. Porque, por ejemplo, en zona norte están todos los que viven en Córdoba, y después en zona sur o zona centro tenés la gente que viene del interior a estudiar. Entonces, conoces gente de otras provincias. ¿Entendés? Entonces cambia el ambiente. Eso está bueno. Te expandes. Claro, te expande. Entonces te da diciendo, este DJ toca en varios lugares, está bueno. Cambia un DJ que siempre está en el mismo lugar, lo que genera es como, no te diré un estancamiento, pero casi. En lo personal, mi experiencia ha sido de mucho sacrificio para no caer en eso que me estás diciendo tú, que yo creo que es la mayoría de los casos. Yo llevo tocando en Mon Social Club más de 4 años, todos los fines de semana. Y en Taste, 2 años, todos los fines de semana. Y es muy duro, porque te cuestionas todos los fines de semana si está bien lo que hiciste, si hay que renovar lo que tienes, son muchas preguntas las que te hace a través del tiempo. No, también, si un DJ, a ver, el lado malo de que un DJ esté rotando por los clubes, me parece que también es como que no le da o sea, no es que no le da una identidad, sino que no le da un sustento fuerte, pues decís, el día de mañana un boliche te dice, no, che, no nos interesa más, conseguimos otro DJ host que nos gusta más y que lo vamos a tener siempre y a vos no te vamos a llamar más, te quedas sin una pata. Entonces, es como que ahí sí, tu moralidad tiene costo, o sea, tiene precio, mejor dicho. Entonces, distinto es,
O sea, está bueno variar de bares, pero siempre tener tu casa. Claro. ¿Entendés? O sea, este es mi bar, casa. Entonces yo de última, un fin de semana lo puedo sacrificar y ir a otro lugar. La mayoría estoy en el mismo. Pero un fin de semana lo sacrifico en otro. O otro día distinto de ese, vas a otro bar. Cuéntame alguna anécdota, weón, a través de todo este tiempo que he estado tocando. Recuerdo una vez que igualmente el pelotudo fui yo, que volqué bebida en mi consola y estaba estaba desesperado secándole los bordes. En un momento empiezo a sentir que el sonido se traba. Ah, Y ya. dije, la cagué. No, lo que se me ocurrió en ese momento, dije, la levanto Claro. así, la agito un poco y la se música- va a arreglar. Y se arregló. No, pará, se arregló. Y la música sonó bien después. Yo dije, no, nunca más. O sea, tomar tomo, pero el vaso lejos. Claro. Lejos siempre de la consola. ¿Hasta el día de hoy tenía ese sentimiento? Hoy ya. A ver, es que como yo estoy a veces tan concentrado en. También lo que me pasa. Yo he notado que tú te movís lento en la cabina. Cuando te vayas a tomar, tu movimiento es Ay, así como sí. lento, así. No, soy cuidadoso. Mucho respeto. Soy muy cuidadoso con todo. No, me pasa que primero no tomo, porque, o sea, me dan un trago y por ahí se me agua el trago porque estoy tan concentrado poniendo música que no le doy bola a tomar o por ahí cuelgo. Por ahí sí ya empecé a tomar y ya me empecé a picar y bueno, ahí empiezo a tomar y no me importa nada. Y la segunda cosa que me pasa, por ahí viene una chica, suponete, ay, no quiero decir cosas cancelables en este sentido, pero viene Si no una chica... te funai. No, te sí, funai. me cancelo solo. No, es que yo me concentro mucho y por ahí en algún momento cuando ya vi una canción y ya sé las 3, 4 que siguen, es como que ahí ya levanto un poco la vista, veo qué hay, Claro. digamos, Cuando te relajáis. me cuando te relajo, relajáis, claro. me entero lo que está pasando a mi alrededor. Pero si no, estoy así. Sí, como caballo de feria. Exactamente, con las cosas en los costados que no le sé el nombre. ¿Tenías algún hobby? ¿Tienes algún pasatiempo? ¿Alguna weá que te guste, weón, aparte de la música? Dibujar, mucho. ¿Qué tipo de dibujo? ¿Así como paisaje o...? No, dibujo estilo tatuajes. O sea, cuando era chico quería ser tatuador porque cuando era chico empecé a dibujar y dibujaba muy bien. Mi hija se sorprendió, algo que heredé de mi abuelo. Mi abuelo veía un dibujo, ¿viste? Y lo copiaba. Para mí es imposible hacer un dibujo desde mi mente. Lo tengo que ver al dibujo, de hecho dibujado ya, y ahí lo puedo copiar. Entonces, ¿te gusta el dibujo de tatuaje? De tatuaje, exclusivamente ese, sí. Y Porque ya. paisajes, personas, o sea, lo que es realismo no me gusta, no lo sé dibujar, requiere mucho tiempo. ¿Qué estilo de tatuaje te gusta a ti? Me imagino que hay estilos. Sí, hay estilos, pero por ejemplo, no sé, el estilo americano es un estilo que no me gusta, que es muy simple, que es medio caricaturesco. Ese no dibujo, yo dibujo más. El tema que no es realismo, o sea, va más por el lado de, qué es eso, decirte rosa y calaveras. O sea, Vale. va más por ese lado. Cosa que podrías dibujar con microfibras, ponele. Pero no le sé el estilo porque tampoco me metí. O sea, yo cuando era chico, por eso quería ser tatuador, porque dibujaba muy bien, pero dije, nada, no. O sea, es un lugar, un mercado más competitivo que el de DJ incluso. Dije, nada. Y hoy soy ingeniero, nada que ver. En Argentina ser DJ no era tu trabajo principal entonces. No. Yo, de hecho, era mi hobby. O sea, empecé de chico un hobby y mientras estaba estudiando la carrera. Yo elegí la carrera porque tenía ganas de seguir estudiando, yo quería seguir estudiando y ingeniería industrial fue la que más se acomodó a mí. La seguí, me recibí antes incluso de venir acá. Y nada, DJ lo hacía como para tener una plata extra, que igualmente trabajé de ingeniero, primero en una panadería y después en Fiat. ¿Y en tu futuro cómo te veís? Yo, ¿cómo me veo en el futuro? Mira, o sea, de ingeniero puede ser. A mí, o sea, me interesa más el mundo también de los negocios. O sea, hacer un negocio con algo. O sea, más que nada emprendedurismo. La música lo veo como algo que me divierte, me llena. O sea, poner música como DJ, algo que me divierte, me llena ahora de joven. En el futuro yo indefectiblemente sé que me voy a quedar en el tiempo con la música. Por más música que escuche, sé que en algún punto que quiera poner música, no sé, no quiero hacer vieja a una edad, pero no sé, tendré 30 y pico de años y pondré música en un boliche que se me da, ponele, y capaz no pega la música que pongo, ¿me entendés? Entonces ahí me voy a dar cuenta de decir, está bien, me gusta la música, pero no la sigo como para ser DJ.
Yo es cierto que para mí es algo juvenil que en mi vida tiene un límite. O sea, yo cuando tenga 20 y tantos, o sea, tengo 26 igual, pero cuando tenga 29, ya no creo que siga poniendo música. Capaz ponga música para la fiesta de un amigo, porque también los DJ más jóvenes van a entrar con los conocimientos que tiene su generación. Entonces por eso yo cuando me vendía de DJ, decía, bueno, yo te pongo música desde 18 hasta 30. Más de eso no. ¿Por qué? Porque conozco el límite de que yo no viví la edad o la música que escuchaban de 30 en adelante, ¿me entiendes? De hecho, tú me has dicho, yo no pongo Mar Azul. Derechamente me lo he dicho. Yo no pongo Man Azul. O sea, si no yo es que no si- me guste, sino sí. que ni lo conozco. O sea, Claro. conozco muy pocos temas y no los considero que los pondría. Yo no los pondría. Cuando hacemos fiestas latinas, Los ponemos, face to face, yo aporto esa parte. Esa parte. que algunas están buenas y otras... Y resulta. Algunas veces resulta. Sí, no, resulta. Pero yo no lo pondría porque no conozco casi nada de Mar Azul. Entonces, yo no viví la época de la gente que tiene más de 30. No es por hacerla vieja, sino porque yo me limito a que no conozco esa edad, no conozco qué se escuchó en profundidad. Entonces digo, no me voy a arriesgar. No me ha pasado que yo hice una empresa con un amigo que se llamaba DJ Semar. Poníamos música para la persona que nos estaba pagando. Y a veces una vez nos tocó, me acuerdo, una fiesta que yo creo que me enteré sobre la hora. Una fiesta de gente norteña. No teníamos nada de eso. Y este otro no me avisó. Y no teníamos música y la gente nos preguntaba, y che, ¿cuándo va a poner esto? Y pone este tema. Claro, yo estaba en la compu poniendo música y mi otro amigo estaba al lado con la computadora descargando. Y esas cosas no me gustaban. Tipo, No, es que es estresante. Es estresante Sí. estar poniendo al otro a descargar, después que te pase la música, analizarla, corres el riesgo de que se te trabe la compu, porque me ha pasado, se trabó la compu cuando Sí. estaba cargando música y es un embole, cortás. Y bueno, nada, como que a la señora mucho no le gustó la música que pasamos. Y bueno, era entendible. Y nosotros, bueno, cobramos igual, pues llevamos todos los equipos, pusimos la música, todo. No somos Superman. No somos Superman, pero podemos evitar esas cosas y en ese momento éramos muy primerizos en lo que estábamos haciendo. Sí. Era como, no Oye, salió tan bien. Oye, te quiero agradecer por participar, Por por favor. ser el primero, ser placer parte estar acá. del proyecto desde un principio. Me acuerdo cuando te comenté la idea, tú nadaste al lado mío en el proyecto y eso me dio mucho ánimo. Me sentí bien apoyado, así que te lo quiero agradecer mucho. Sí, aparte esto sirve para, lo digo a la cámara, para que próximos DJs que pasen por tu empresa, como pasé yo, porque indefectiblemente me voy a ir. En febrero de mayo. En febrero me voy. Estamos en diciembre ahora. Sí, poquito tiempo queda. Pero para el próximo DJ que pasen, pues le hagas la entrevista parecida o igual la misma y que quede un recuerdo de que estuvieron acá, un registro de que fueron parte de la empresa. Entonces vos tuviste todos estos DJs, buenos, malos, medio, no sé, lo que sean, pero pasaron por tu empresa. ¿Entendés? Entonces eso también está bueno como un recuerdo y como un registro. Sí, esa es Un otra de las motivaciones de poder hacer esto en que la gente no es reciclable para mí. No, completamente. Y yo quería tener un recuerdo y aparte de entregar toda esta información que nos has entregado a la gente y poder que el video esté siempre disponible en las plataformas como para decir, no sé, ¿qué hacíais tú, weón? ¿Qué hacíais? Muéstrame, ¿qué hacíais? Bueno, tengo, no sé, 40 años y a mis 20 y tanto, weón, hice esta weá y se la mostráis a tu hijo, weón, a tus nietos. Ahí tenía un historial, un registro de las cosas que yo hacía. Claro, pero también no es poca cosa decir soy DJ en otro país que no es el mío. O sea, en Argentina, sí, soy DJ en mi país, pero acá soy DJ en Nueva Zelanda, siendo argentino. El día de mañana capaz de hacer la entrevista a un mexicano o a alguien que viene de Chile o de Uruguay y capaz es médico y pone música también, ¿me entendés? O sea, y te puede encontrar un montón de gente. ¿Quieres decir algo No. antes de terminar? La verdad que no, o sea, sí, A tu familia. Sí, obvio, un saludo a mi familia que la verdad hizo todo lo posible para que yo hoy esté acá y después de que yo esté acá, yo hice todo el resto para lograr estar donde estoy, con ayuda de gente en el camino, obviamente, pero también, o sea, está el mérito de uno de hacer las cosas que sabe y también está el mérito de las personas que lo acompañaron
de hacer el esfuerzo que llegue a donde está. Por ejemplo, hoy llegué hasta donde estoy por Mauri que nos presentó. Oye, sí. Por eso, o sea, si no fuera por él, yo no estaría tocando, menos estaría acá. Y nada, un montón de gente que me apoyó con el viaje, todo. Entonces, no es solo uno. O sea, cada uno tiene su mérito, pero Tus también palabras son agradecimiento a toda esa gente y obviamente a mi familia, principalmente, que me bancó. Y yo le dije, che, quiero viajar. Y yo un montón de años quise viajar a distintos lados hasta que encontré y dije, bueno, a Nueva Zelanda. Y me senté y investigué todo y le di para adelante. Y bueno, gracias a eso acá estoy. Un placer haberte tenido aquí esta noche. Un placer haber estado acá participando en el primer evento, en el primer capítulo. Vale. Gracias. Chao. Chao, chao.